Emisoras radiofónicas populares del Ecuador presenta Derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. En el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador. Movimiento indígena por la dignidad. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias. Hoy estamos en la parroquia de Columbe de Cantón Colta, una de las parroquias de Cantón Colta, de la provincia de Chimborazo. Estamos con el licenciado Pedro Abe Mañay. Él ha sido varias veces dirigente en algunas organizaciones, así también presidente de la Junta Parroquial de la parroquia Columbe, teniente político y entre otras acciones y funciones que ha venido cumpliendo. Por ende, pues él conoce bastante sobre los derechos en nuestras comunidades. Como conocedor, muchísimas gracias más bien por la apertura y por permitirnos a esta entrevista. De repente nos encontramos mientras en nuestro recorrido. Ahora estamos con el licenciado Pedro, como les decíamos, entonces vamos a conversar al respecto sobre los derechos de la tercera edad, porque en nuestras comunidades también existen prácticamente personas, adultos mayores y todo ello, madres solteras, mujeres huérfanas, jóvenes y todo ello en nuestras comunidades. ¿Cómo están esos derechos garantizados en nuestras comunidades por los gobiernos comunitarios, por los dirigentes? Así es. Primeramente, a veces un poquito analizando en ese asunto, ha sido vulnerado. ¿Por qué digo vulnerado? No. A veces falta un poquito más de socialización a raíz de nacer de una familia. ¿Qué es lo que pasa en una familia? En un núcleo familiar, hablemos. Primeramente, al de tercera edad, a veces está puesto a un ladito. Ya, parto desde la familia. Después en los gobiernos comunitarios, dice el señor... no asoma, no quiere salir a la minga, no quiere aportar, o al mismo tiempo a veces de repente hay una invitación para una reunión de un grupo político, dice, a ver, ¿me salen todos o nada? O a veces dice, con eso vamos a cortar el agua, o no vamos a apoyar en otros servicios básicos. Entonces, a veces nunca ha sido respetado a raíz de las comunidades. Hemos analizado y también hemos hablado de que verdaderamente eso debe ser mejor considerado. A lo contrario, en una familia, ese bendito papá o mamá, abuelito, tiene que merecer otro respeto, otro cariño, otra forma de trato, ya que verdaderamente cuando nosotros hayamos sido niños, cuando otros amigos hayan sido niños, en ese entonces trataban de ellos trabajar duro, especialmente de las mamacitas, desde el vientre de ellas hasta salir a ver luz del día, hasta 9 meses, y después yo creo que verdaderamente hizo criar, mando a la escuelita, y hasta que ya seamos responsables de un matrimonio, verdaderamente esa madre o ese bendito padre trabajó duro. Y ese reconocimiento hay que partir desde las comunidades. Prácticamente hable desde la familia, comunidad y las parroquias. A veces una experiencia que tengo en el gobierno parroquial, el 10% viene para grupos vulnerables. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese 10% no es suficiente para apoyar durante el año o el periodo, porque en realidad al año podemos entregar una pequeña migaja de un kit, pero no es una solución. Prácticamente de repente, ¿no? Puede haber un grupito de 6 personas en esa familia.
Mejor, en vez de que beneficie el amigo o amiga de tercera edad, quienes quitan a consumir es toda la familia. Entonces yo creo que no es una atención favorable. Mejor yo veo ese 10% debería ser invertido en, hablemos así, en la salud. Y un poquito, yo creo que a veces las competencias son bien limitadas, pero aún así cuando hay la voluntad de las autoridades debe ser encaminado en ese sentido. Por mi parte, desde muy pasado hasta la presente, los derechos prácticamente no han sido bien considerados. Mejor, a lo contrario, a veces perdonará que esto determine hasta los mismos hijos que viven en otras provincias. Cuando vienen a visitar a su padre, a su madre, es cuando es día del padre o día de la madre. Ese rato a veces vienen jalado su fundita de arroz, su fundita de azúcar, pero el papá y la mamacita, he visto en muchas de las comunidades, a veces perdonará Julio, no tienen nada que comer, o teniendo que comer también no pueden cocinar, porque preparar, bueno, traer alimento es una cosa y la parte de preparación es otra cosa. A veces cuando traen también, perdonará, los hijos las compritas suficientes, pero en la casa de ese hermano o hermana de la tercera edad no hay leña, no hay agua, no hay quien de cocinando, y pobre comiditas en una esquinita está hasta lleno de cosa que basura, a veces mal utilizado y todo. Eso hemos visto. Más bien aquí en calidad de autoridades hay que motivar a los hijos también, y como ustedes que trabajan en la comunicación también, fuera bueno de motivar este particular que hago conocer como una experiencia que vivo y al mismo tiempo he visto en mi territorio, y al mismo tiempo no solo en mi territorio, sino más bien he visto también a nivel de parroquia, cantón y un poco en la provincia. Entonces eso está presentando. La parroquia de Columbe, ¿qué porcentaje de hermanos de tercera edad existirá? Bueno, nosotros hemos preparado en el año 2019 casi 2,000 y pico de kit. Eso tomando en cuenta uno por familia, porque no se cuenta con muchos recursos económicos. Yo creo que frente a esa situación, yo he visto la realidad duplicando aquí en la parroquia de Columbe. Vamos a contar por lo menos con unos 4,000 y pico de tercera edad. Eso también a veces no mucho, tomando en cuenta a los de capacidad especial, prácticamente a nuestros queridos amigos que son verdaderamente madres solteras. Entonces yo creo que frente a esa situación ha de haber por lo menos unos 7,000 personas. Entonces aquí hay casi 15,000 habitantes. Bueno, antes era primera parroquia la más grande, pero hoy está ocupando segundo lugar porque Palmira está ocupando la primera parroquia más grande en Chimborazo. Entonces frente a esa situación he visto, Julio, en cuanto a las referencias que trato de mencionar. En las comunidades, en las parroquias, para esas comunidades, refiriendo por ejemplo de aquí de parroquia Columbe, hay 65 comunidades, hay centros de atención a la gente de tercera edad, hospitales gerontológicos se puede llamar, y entre otras atenciones especiales que requieren las personas de tercera edad, estimado licenciado. Bueno, en realidad nosotros eso hemos querido pedir apoyo, porque el gobierno parroquial tiene una competencia, el gobierno municipal tiene otra competencia, el gobierno provincial conocemos qué competencias cumplimos. Frente a esa situación, el sueño en la administración anterior del señor alcalde, cuando fue Hermel Tayupanda, queríamos crear un centro gerontológico aquí en la parroquia, pero en realidad no se cristalizó. Sueños había, bueno, ha habido atenciones en las comunidades, pero lamentablemente no se ha cumplido a cubrir con todo lo que se ha propuesto. ¿Por qué digo esto no se ha podido cubrirlo? Porque
hemos visto que hay pocos recursos. El 10% dividido para el cantón completo o para la parroquia no es que representa una cantidad grande. A veces aquí nosotros hemos visto, ha habido cada año 28.000, 24.000, porque el Estado ecuatoriano no ha tenido estabilidad en cuanto a las transferencias desde el Ministerio de Finanzas. Entonces ha habido un variante drástico. Frente a eso, un ejemplo. Si nosotros tenemos 2.000 tentativamente beneficiarios, dividido nada más que sale a unos $14. Y con $14 toca dar comprando un kit. Ese pequeño detallecito no es suficiente para tratar de dar solución a esos problemas, mi querido Julio. Prácticamente los ancianos o las personas de tercera edad, bueno, como les decimos, ellos en su juventud, como al inicio algo decía, de que en su juventud ya trabajaron por la comunidad, ya trabajaron por la organización, ya trabajado por la comunidad, por los habitantes de la comunidad. ¿Qué tratos especiales se requeriría en una comunidad, en ese caso? Bueno, yo creo que la comunidad, la actual juventud, debería dar un trato muy diferente. Primero, ya trabajaron ellos en su debido tiempo. En su juventud. En su juventud, exacto, cuando ellos eran jóvenes. Primeramente tendrían que ser exonerados, ya no deberían trabajar. Todos los servicios básicos tendrían que beneficiar de la juventud presente. Y por otro lado también es a lo contrario. Mejor ese mayorcito o esa hermana de su edad están primerito cuando dice vamos a necesitar un cuisito para los que vienen a hacer un trabajo. Tenga cuisito. Mejor ese ancianito dice, toma $5 mi aporte, primerito. Entonces yo creo que eso no debería todavía seguir aportando, ¿no? Mejor eso ya debería estar un poquito ya en segundo plano. Y por otro lado yo creo que no eso nomás, sino más bien con la gestión y autogestión deberían nuestros hermanos cabildos o gobiernos comunitarios atender de la mejor manera, porque a veces si aquí tiene un $14, en el municipio puede tener $20, en el Consejo Provincial puede haber otros $20, ya tenemos $54. Con $54 hasta podría atender de la mejor manera, haciendo cosa que un acuerdo entre las tres instancias. Yo creo que frente a eso debería ser atendido es nuestros hermanos de adultos de tercera edad y por otro lado también nuestras hermanas madres solteras, nuestros hermanos de capacidades especiales, porque en realidad Dios ha hecho a todos diferente, porque eso debe ser apreciado. A veces, perdóneme, a algún amigo que no tenga una piernita, le pone a un lado. Mejor, esa persona debería ser más apreciado, más dado una dedicación. Yo pienso en ese sentido y en nuestra comunidad hemos trabajado, bueno, en diferentes años, he sido 4 años de cabildo. Frente a eso, algunas hermanas no habían tenido su cédula de identidad. He llevado en mi carrito, hemos pagado los gastos, hemos dado sacando la cédula y después hemos hecho inscribir para bono y así hemos beneficiado. Y también de repente hemos encontrado con algunos de capacidad especial. A ellos también hemos hecho tratar en casas de salud. Y de igual forma nosotros hemos apoyado en ese sentido. Y por mi parte, porque he trabajado desde mi comuna, desde mi familia, he tenido este concepto muy claro, qué es lo que debemos hacer en beneficio de nuestros hermanos y hermanas que sirvieron en su debido tiempo a nosotros. Hoy, vuelta en cambio, tenemos que estrechar las manos. Eso ha sido mi criterio personal. Prácticamente existe la ley de tercera edad en nuestro país, entonces se debería cumplir eso entonces desde la familia, desde la comunidad, desde los gobiernos comunitarios y así para exigir también al Estado que cumpla con la obligación. Lo bueno es empezar en la familia y después exigir al gobierno nacional y a los gobiernos que verdaderamente tienen ese poquito recurso y ese poquito recurso hacerlo atender con cariño a nuestros hermanos y hermanas. Muchísimas gracias, agradecemos al licenciado Pedro Abebañay desde la parroquia de Columbe
y gracias también a los compañeros y compañeras que nos han apoyado en este trabajo. Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador presentó Derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. en el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador. Movimiento indígena por la dignidad. Con el auspicio del Grupo Mundial Talgao del Gobierno del Estado de Salzburgo, Australia.